Bueno, vamos a continuar la clase, hermanos. Vamos a escuchar el aporte de Aarón y después seguimos con la clase de este día. Aarón, adelante. Sí, bueno, por ahí para acotar algo más en el sentido de, por ahí a diferencia de muchos de ustedes, yo nunca fui a una iglesia, de cierta forma, nunca fui miembro de una iglesia, sino vivía mi vida prácticamente de manera como cualquier persona que se consideraría normal, o sea, pero también, o sea, realmente apartado de lo que son los caminos del Señor, era una persona muy distinta a la que soy ahora. Ujú. Y entonces, por eso yo por ahí, entendiendo lo que el Señor de cierta forma hizo por la humanidad, por todos nosotros, no sé, quiero realmente hacer cosas para de cierta forma agradarle. O sea, creo que si yo preguntaría a cualquiera de los que estamos en el grupo, ¿a quién le gusta pecar, por ejemplo? A nadie le gusta pecar, creo que es lo más, a un cristiano. Creo que el pecar es lo más feo porque justamente estamos yendo contra justamente la voluntad de Dios. Entonces, leyendo la escritura me encantaría poder ser un hombre bíblico, o sea, un hombre que vemos las cualidades, honesto, respetable, todo. Entonces, también frustra justamente como dijo el pastor, el hecho de fallar a uno mismo de cierta forma, te da una carga dentro de tuyo. Y sí, me alegro muchísimo y quiero felicitarle también porque realmente me gustó muchísimo el primer tramo de su clase, porque realmente justo estaba necesitando eso. Eh, Me estaba esforzando mucho en estos tiempos para justamente el tema de ir al sábado, esto, aquello, dejar de mentir, dejar esto, tanto, que realmente es casi imposible, o sea, realmente querer hacer las cosas, no sé, para mí estoy realmente en el inicio de este camino Ujú, con el ujú. Señor. Eso nomás era mi aporte. Gracias, querido Aarón. Gracias por tu honestidad y nos sentimos muchos identificados, Aarón, solo que a veces no lo decimos, ¿no es cierto? A nadie le gusta pecar, pero de alguna u otra manera terminamos haciendo aquellas cosas que sabemos que no son correctas delante de Dios. Entonces, cimentar nuestras espiritualidades en función de nuestras virtudes, a veces nuestras virtudes, ¿no es cierto?, son tan exigentes, no por la virtud en sí misma, sino por el valor que nosotros le damos a esas virtudes, que terminamos no sintiéndonos satisfechos. Eh, no sintiéndonos plenos. Entonces, esta segunda parte que vamos a ver de la clase nos va a ampliar un poco a algo que Aarón comentaba respecto, voy a tocar ahora cuáles son los ejemplos que la palabra nos da, ¿no? Y vamos a ver un poco en la palabra este punto. Voy a compartir la pantalla para continuar. Creo que es esta. Sí, bien. Ahora, la justificación de una espiritualidad desde abajo, insisto, yo no estoy hablando de que no tengamos una vida transformada. Claro que la tenemos. Claro que, como el testimonio de algunos de ustedes, ¿no es cierto?, donde ahora son buenos, cambiaron su forma de ser, ahora tienen otra visión y otra perspectiva, no deja de abrirnos el panorama, decir, ¿qué más hay dentro de mí que necesita cambiar? Y ese es el diálogo que uno establece con Dios todos los días de su vida, ¿no? Porque si no, entonces decimos, bueno, creo que esto era lo único que tenía que cambiar y como ya lo cambié, bueno, listo, ya ahora estoy en la cumbre de las virtudes. Me parece que los modelos bíblicos que a continuación vamos a ver nos van a plantear una realidad totalmente diferente, ¿no? Una realidad que nos ubica en una serie de inspiración personal. Los modelos de fe que nos ofrece la Biblia no son nunca tipos humanamente perfectos, en lo absoluto. No hay ninguno, excepto Jesús, evidentemente, exceptuando al Señor Jesucristo,
todos los personajes o modelos de fe que tenemos en la Biblia son humanos y con defectos. Eh, lo voy a leer como dice la diapositiva. Los modelos de fe que nos ofrece la Biblia no son nunca tipos humanamente perfectos, es decir, sin defectos. Son, por el contrario, hombres con terribles taras, de graves culpas a la espalda y que han tenido que clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Es decir, que los personajes que nosotros vemos en la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Se convierten en modelos, pero no desde sus virtudes. No deberían convertirse en modelos de nosotros desde el resultado de su experiencia, sino más bien deberían convertirse en modelos eh, desde su vivencia, desde la experiencia que ellos tuvieron. Y la verdad es que muchos de ellos ofrecen ejemplos muy interesantes que evidentemente por tiempo no los podemos ver en esta clase. Voy a mencionar a 3 de ellos de manera muy rápida porque son los que comúnmente, conocemos, que tiene que ver con Abraham, ¿no? Abraham, que todos consideramos el padre de la fe, el padre de el modelo a seguir y demás, creo que le pifió o falló muchísimo cuando el texto bíblico dice que hace pasar a la esposa como su hermana para salvar el pellejo, ¿no es cierto? Para salvar la vida. O sea, tuvo que mentir, ¿no? Para interés personal. O sea, le dijo, bueno, mujer, vos arreglate, arreglate y yo quiero conservar mi cabeza arriba de mi cuello todavía. Y vemos entonces que el padre de la fe, que todos lo consideramos, no sé, un personajazo, vemos que él tuvo también un fallo o fallos muy fuertes. Tenemos el otro ejemplo, ¿no? Que es el caso de David. Todos sabemos el ejemplo de David, aun cuando la tradición bíblica en el Nuevo Testamento lo ubica desde una perspectiva muy buena, porque lo ubica como el antepasado de Jesús y lo ubica también, según el libro de Hechos, como el hombre que sirvió a su generación conforme a la voluntad del Señor, y lo ubica como el hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. Lo cierto es que de perfecto y de santo no tenía nada don David. Y todos conocemos perfectamente cuáles fueron los equívocos que lo acompañaron toda la vida, ¿eh? O sea, recordemos que más de un equívoco tuvo David en su vida, que las consecuencias de sus decisiones realmente lo acompañaron siempre, ¿no? Y sabemos que incluso siendo él un hombre de Dios, ¿no? Un hombre que conocía al Dios verdadero porque pertenecía al pueblo del Señor, cuando él comete la infamia de por poseer a Betsabé, manda al frente de batalla a Urías elitita, vemos que él nunca reconoce, o sea, él no es el que saca la sábana, ¿no? Para enseñarle al Señor lo que había debajo de ese montón, de esa sábana blanca, sino es que Dios manda al profeta Natán, ¿no? A reclamarle y a revelarle lo que David había hecho. O sea, Dios tuvo que confrontar a David, porque David ni siquiera por asomo, ¿no? Tuvo el valor de reconocerlo. Después vemos un quebrantamiento muy interesante de David, Salmo 51, si no mal recuerdo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dijo David y lo escribe en uno de sus hermosos salmos. Y un tercer ejemplo que aparece en el Antiguo Testamento tiene que ver con Moisés, ¿no? Moisés, el gran personaje fundante de la fe judía y evidentemente fundante de la fe cristiana, ¿no? Se convierte en un asesino. Termina matando, ¿no? Termina asesinando, termina huyendo, termina exiliado, termina perseguido. Matar a una persona no era tan fácil, tan es así que eso le cuesta mucho tiempo y tan es así
que el relato bíblico lo guarde en la memoria, ¿no? A Moisés no solamente se le conoce como el bebé hermosísimo que estaba en un cesto eh, para salvarlo y ponerlo en el río, para salvarlo de la muerte de los primogénitos, sino también se le recuerda como al hombre que mató a un egipcio, ¿no? Y se convierte finalmente en un homicida, más allá de las motivaciones que tuvo para matarlo. Finalmente lo mató, no tendría que haberlo hecho. En fin. Estos ejemplos, hermanos, nos muestran que las grandes figuras del Antiguo Testamento, solo por poner algunos, los más renombrados, diríamos, han necesitado primero pasar por la vaguada de la humillación ante sus faltas. Una vaguada, hermanos, es lo profundo de un valle. Cuando uno mira el valle, la vaguada es lo que se ve ahí hasta el fondo, ahí a lo último, ¿no es cierto? Ese valle estrecho, oscuro, es una vaguada. Entonces, estas grandes figuras necesitaron pasar por la humillación de sus faltas. Y eso es lo que a veces la espiritualidad desde abajo no, más bien la espiritualidad desde arriba no nos permite vivir. Porque cuando alguien vive desde sus virtudes, difícilmente puede ser capaz de reconocer con humildad sus faltas y su insuficiencia para aprender de una vez por todas a poner la confianza solo en Dios y dejarse transformar por Él en personas ejemplares, modelos de obediencia y fe. El resultado de estos modelos, hermanos, tienen que ver básicamente de que estos hombres tuvieron que conectar la miseria de su vida, ¿no? Sus mentiras, sus asesinatos, sus adulterios, sus orgullos, todo eso que forma parte de nosotros. Nosotros también tenemos eso, solo que nos da vergüenza aceptarlo, ¿no? Y una persona que no tiene la humildad de vivir desde su terrenalidad va finalmente a querer ocultarlo todo y va a hacer todo lo posible por ocultarlo y va a hacer todo lo posible por negarlo. Pero quien vive una espiritualidad, hermanos, transparente, que permite que esa transparencia nos lleve a una verdadera transformación, entonces, hermanos, podremos nosotros establecer una auténtica, genuina, honesta, radiante, fructífera y sobre todo libre relación con Dios. Sin esa tensión, sin sentirnos tensionados de que necesitamos ser buenos para que Dios nos ame. Dios nos ama no porque somos buenos. Dios nos ama porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Solo por eso. ¿Mm? Entonces, a partir de esa liberación de sentirme y decir, bueno, llevo a Dios y le revelo lo que hay en la profundidad de mi corazón, creo que esa es la charla más honesta que uno puede tener con Dios. Ahora, déjenme plantear dos ejemplos bíblicos más del Nuevo Testamento que nos permiten también charlar un poco. Bueno, voy a pasar esto porque ya la conversa fue hace rato. Y el que me llama la atención mucho, hermanos, de establecer una espiritualidad desde abajo, es de este hombre muy importante para el texto bíblico y también para nosotros, que fue Pedro, el apóstol, ¿no? Que realmente Pedro era su sobrenombre. Él era Simón el pescador. Y, y algunos hechos sobresalientes del testimonio de Pedro me hacen a mí reflexionar un poquitito sobre esto. Fíjense cómo uno podría pensar, hermanos, que Pedro es una figura muy importante para el cristianismo, ¿no? Y eh, es tratado en un pasaje, en un evento muy interesante que está en los evangelios, cuando el Señor Jesús, dentro de su mesianidad, anuncia su sacrificio, anuncia su muerte inminente, anuncia incluso eh, que lo van a matar, ¿no es cierto? Hay una reacción de Pedro.
una reacción que lo ubica tal vez en un aspecto muy justificable, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere salvar a su amigo de la muerte? Sin embargo, la reprimenda que utiliza el Señor a Pedro nos hace notar cuáles eran realmente las motivaciones que Pedro tenía al pedirle al Señor que no fuese a Jerusalén y que no permitiese que lo matasen. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. En otras versiones dice, apártate de mí porque como Satanás has hablado. Y le ordena severamente apartarse de él, ¿no? Me parece que la espiritualidad que plantea Pedro en este acto no es una espiritualidad que tenga que ver con el sacrificio, con la renuncia a la cual el Señor Jesús estaba dispuesto a hacer, ¿no? No es una espiritualidad que esté dispuesto a dar la vida, sino más bien es una espiritualidad que tiende a evadir la realidad. Pedro, en algún momento también, ¿no es cierto?, termina por negar a Jesús en el prendimiento que hacen de Jesús. Eh, de poco tiempo atrás, no había pasado mucho tiempo, hermanos, o sea, no es algo que pasaron días, meses o años, realmente pasaron horas en el cual primero Pedro había dicho, Señor, yo no te voy a negar, ¿no es cierto? No te dejaré, yo voy a estar contigo, lávame la cabeza, el cuerpo, los pies, todo, ¿no es cierto? Pero yo, aunque fuera necesario morir por ti, nunca te negaré. Eso fue el pensamiento de Pedro. ¿Y cuál es la realidad, hermanos? La realidad es que Pedro termina negando al Señor. Y si no mal recuerdo, es el Evangelio de Mateo quien establece esa palabra muy fuerte, cuando Pedro está en el patio, ¿no es cierto? Y algunas mujeres lo reconocen y le dicen, vos sos uno de sus seguidores, ¿no es cierto? Vos sos uno de sus seguidores. Y Pedro dice la palabra que lo niega y maldice, y maldice. Realmente, hermanos, es una condición del apóstol Pedro tan difícil de entender, ¿no? ¿Cómo maldecir a aquel a quien en minutos antes había jurado no negarlo y no abandonarlo? Me parece que es un acto muy incomprensible del apóstol Pedro, pero no muy alejado de nuestras realidades, ¿no? De nuestras realidades. Después de haber finalmente traicionado al maestro, dice la palabra que él reconoce y se da cuenta quién es. Pienso, hermanos, que esto era suficiente como para que Pedro no quisiese saber más de Jesús, ¿no? Pienso que era situación suficiente como para que Pedro se hubiese dado cuenta los equívocos que él había tenido con el Señor y que evidentemente lo que menos necesitaría o pensaría Pedro que iba a recibir la gracia del Señor, ¿no? O sea, si hablamos en términos humanos, hermanos y hermanas, nos daremos cuenta que cuando alguien nos traiciona, difícilmente podemos volver a confiar en esa persona. Todo bien, todo, arreglamos las cosas, charlamos, qué sé yo, pero difícilmente volvemos a confiar, difícilmente, ¿no? Y pienso que lo que Pedro había hecho acá, difícilmente podría él sentir que el Señor podría volverle a tener confianza en él, ¿no? Sin embargo, la fragilidad de Pedro, todas estas emociones que pasan y que suceden, estas acciones que tiene Pedro, esta fragilidad se convierte en robustez de roca para los demás. Pedro tenía que pasar por este tipo de experiencias en mi entendimiento para poder entender después de Pentecostés, más bien, no después de Pentecostés, creo que lo entiende después de la resurrección, lo que el Señor Jesucristo representaba para él.
Pedro comprobó que la roca sólida no era él, no era él como persona, porque como persona realmente había fallado en múltiples ocasiones, sino más bien era la fe que él tuvo de creerle al Señor Jesús, ¿no? Una fe que debía agarrarse para permanecer fiel a Cristo en medio de la adversidad. Pedro, hermanos, entonces se convierte en ese modelo de emerger, de subir a la superficie, a la, diríamos, si le planteamos así, a la espiritualidad desde arriba, pero lo hace a partir de reconocer estos errores que él comete, ¿no? Y que sin duda marcaron toda su vida. Este, Pedro, pasan muchos años de todo esto que les estoy platicando, y Pedro lo sigue recordando. Tan lo sigue recordando que, según la tradición de los padres apostólicos, establece que el Evangelio de Marcos es escrito básicamente este, por las experiencias de Pedro. Pedro le plantea a Marcos sus vivencias. Y Marcos escribe el Evangelio, ¿no es cierto? Y no oculta nada de lo que Pedro podría haberle avergonzado, ¿no? Y me parece que lo hace, hermanos, en la dinámica de reconocer que todos en algún momento lo hemos hecho o hemos sentido esto, ¿no es cierto? Pocos tenemos una clara idea de lo que significa la renuncia, el sacrificio, ¿no? Y terminamos queriendo evadir todo aquello que nos duela por seguir a Cristo. Por eso cuando llueve el sábado no vamos a la iglesia porque, no sé, nos vamos a mojar. Por eso es que hoy muchos pudiendo ir al culto el sábado, cómodamente terminan viendo el programa en la cama, ¿no? A través del celular. No hay mucho de estos conceptos. Muchos de nosotros, hermanos, decimos, no vamos a negar al Señor, el sábado cantamos, es mi todo, mi fortaleza, y no pasan muchas horas, ¿no? Cuando terminamos negándolo con alguna acción, alguna reacción y demás. Y terminamos como Pedro llorando amargamente por esta fragilidad que tenemos. Sin embargo, es allí, hermanos, es en esa fragilidad donde nosotros tenemos que experimentar la fortaleza de una fe que lo puede todo. Una fe que establece la espiritualidad eh, real, honesta, que no quiere ocultar nada, sino más bien que lucha por todos los medios de transformar esas situaciones que de antaño se vivieron en algo que puede ser mejor. Hay un ejemplo más en esto, hermanos, que tiene que ver con Pablo. Pablo o Saulo, su nombre era Saulo, ¿no? Eh, y helenizado Pablo, también tiene mucho que enseñarnos acerca de aprender de todas estas falencias, ¿no? Que nosotros podemos experimentar en nuestra búsqueda con Dios. Paulo, o Pablo, o Saulo, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Es el típico representante de la espiritualidad desde arriba. Como él mismo lo reconoce en su testimonio de Gálatas 1:14, dice, hacia en el judaísmo, más que muchos compañeros, déjenme, creo que, sí, perdón, me tapaba la cámara, no veía la otra palabra. Dice, es un típico representante de la espiritualidad de arriba, porque el testimonio que él tiene es que, dice Gálatas 1:14, hacía carrera en el judaísmo más que muchos compañeros de mi generación.
por ser mucho más fanático de mis tradiciones ancestrales. Es decir, Pablo, hermanos, antes de tener su encuentro con Cristo, vivía esta espiritualidad basada en las virtudes, en la meritocracia que se les llama, en los méritos que a veces da, ¿no? El decir, bueno, yo nací en una iglesia, en una familia cristiana, mis antepasados fueron fundadores de la iglesia, o soy un cristiano porque tengo un buen trabajo, porque tengo una linda casa, porque tengo una linda familia, porque no le hago mal a nadie, ¿no? Este, muchos podríamos tener algunas estrellas o condecoraciones que nos permitan justificar en nuestra posición o nuestra relación con Dios. En el camino a Damasco, como todos sabemos, Pablo es tirado al polvo. No sé si les suena un poco el tema de la humildad, ¿no? Es tirado en esa postura yacente, es caído en tierra, y tierra, como lo vimos, viene de una derivación de humus, que es humildad, porque es allí, hermanos, donde él se ve confrontado con su propia condición, ¿no? Es allí donde el Señor le rompe todos los esquemas, le rompe todas las estructuras, todo lo que él consideraba como méritos, ¿no es cierto? Ahí se rompen, ahí dejan de ser, ahí no valen para nada, ¿no? Y lo único que vale es lo que él es. Es en esa situación cae en cuenta, en esa situación cae en la cuenta de que es Cristo mismo el que está actuando sobre él y lo quiere transformar. No es Cristo. Por eso la pregunta que hace Pablo en ese encuentro del camino a Damasco es: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta. Pablo no conocía al Señor, no lo conocía. Aun cuando él era un judío de cepa pura, ¿no es cierto? Que conocía la Torá y conocía los hechos poderosos y portentosos de Jehová. Sin embargo, ¿no? Es en el polvo, en, en ese volver a nuestra realidad, donde nosotros podemos darnos cuenta que es Cristo, ¿no? Quien es el único que puede actuar en nosotros y transformarnos, ¿no? Como lo hizo con Pablo. Por eso, la humillación de su manifiesta y dolorosa enfermedad sirve para abrirse a la gracia de Dios. Ustedes saben, hermanos, que Pablo, dicen muchos comentaristas, que Pablo sufría una enfermedad. No saben, hay muchas posturas, muchas interpretaciones. Eh, Hay una interpretación muy fuerte que dice que Pablo sufría ataques epilépticos, ¿no? Lo que hoy nosotros conoceríamos como ataques epilépticos. Y es muy interesante, hermanos, cómo en medio de esa enfermedad que el apóstol Pablo tenía, ¿no es cierto? Que era una enfermedad que él, siendo Pablo, siendo lo que era, ¿no? No fue quitado el aguijón, no fue quitado ese peso que él tenía, sino más bien fue algo que lo hizo abrirse a la gracia de Dios. Esto es re interesante, hermanos. Miren, si nosotros queremos navegar en el mar del conocimiento de Dios desde nuestras virtudes, poco podríamos valorar lo que significa la gracia de Dios. Poco podríamos valorarlo. Porque conociendo el corazón del hombre que es engañoso, conociéndonos a nosotros mismos, reconociendo que somos hombres y mujeres tendientes a, 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 a hacer cosas que uno no quisiera hacer, ¿no es cierto? O a pensar más de nosotros mismos, este, no, no alcanzaríamos a comprender que es por la absoluta gracia de Dios que nos hace dignos. No son nuestros méritos. Hay un pasaje muy lindo que está en los Salmos, si no mal recuerdo,
Y el salmista decía, no sé si es en los Salmos o en los Proverbios, donde dice, creo que es en los Proverbios, 7 veces el justo se cae, mas 7 veces el justo se levanta. No, no habla el 7 como un número, eh, como un número en sí mismo, sino lo que significa el 7, ¿no? El 7 en términos bíblicos, hermanos, representa plenitud, es lo perfecto. ¿Mm? Este, incluso tiene connotaciones de eternidad. Realmente, hermano, lo que estamos planteando acá es que no importa las veces que vos puedas caer o te des cuenta de las miserias que aún siguen estando en tu alma, ¿no es cierto? Y que aún sigues estando tentado en todo, que sigues siendo confrontado en muchas situaciones, ¿no? Eh, que hace que vos sientas la necesidad del toque de la gracia de Dios, el toque de su gracia, de su don inmerecido, y que todas las veces puedes levantarte en su nombre. Puedes levantarte, puedes aprender de la lección, puedes avanzar más, puedes caminar, puedes seguir creciendo, pero siempre en la conciencia de que vos sos lo que sos por, por la absoluta gracia de Cristo. Y me parece que eso es lo que Pablo establece en esto, ¿no? Cuanto mayor sea la debilidad humana, más queda de manifiesto la eficacia y la eficiencia de la gracia. Cuanto más débiles nos sentimos, entonces la gracia se hace mucho más clara, mucho más eficaz, ¿no? Mucho más eficaz. Por eso muchos hermanos, cuando alguien le dice, hermano, es tiempo de bautizarse, mire, usted ya tiene mucho tiempo en la iglesia, y la respuesta que muchos hermanos siguen dando en relación a no tomar la decisión por bautismo es porque viven una espiritualidad desde arriba. Ellos primero quieren ser buenos. Ellos dicen, mira, yo soy re pecador, soy re malo, todavía siento que no soy digno de la gracia de Dios, así es que espero portarme bien, y cuando me porte bien, ¿no? Cuando me porte bien, entonces ahora sí me voy a entregar al Señor. Esa es una espiritualidad desde arriba. La espiritualidad desde abajo nos dirá claramente, bueno, si vos querés algún día ser bueno, ser perfecto, no cometer pecado y hacer bien todo, pues ya no vas a necesitar el bautismo, hermano del alma, porque el bautismo es para el que se reconoce pecador, para el que se reconoce necesitado de Cristo y que necesita el poder del Espíritu Santo para cambiar. Entonces, cuando nosotros nos sentimos débiles y necesitados del Señor, es ahí cuando actúa la gracia de Cristo. Por eso Pablo, hermanos, en este hermoso pasaje de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, acepta sus debilidades y flaquezas, y él exclama en esa lucha que él tiene, ¿no es cierto? Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Yo por eso siempre he dicho, hermano, miren, a veces uno dice, yo no voy a ceder, yo no voy a cambiar, porque entonces todos van a pasar por encima de mí, eh, o todos se van a aprovechar de mí. Y yo pienso que no es así. Pienso que el que es capaz, que el que es honesto de vivir una vida en Cristo, reconociendo quién es, y a partir de allí cambia y transforma, hay un honor especial en eso. Um, hay algo especial que finalmente lo hace tener un valor único, un valor auténtico, ¿no? Y es lo que Pablo dice. Pablo reconoce sus debilidades, reconoce sus flaquezas, pero entonces dice, si soy débil, entonces soy fuerte. Cuando uno es consciente de su debilidad, se siente más libre, hermanos, de su orgullo y de pensar poder llegar a Dios por sus propias fuerzas. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos necesitados de Cristo, siempre, siempre necesitados de Cristo.
Entonces nos liberamos de esa presión que a veces nosotros mismos nos establecemos para decir, yo voy a poder, yo tengo que poder, tengo que portarme bien, puedo portarme bien, necesito demostrar. No necesitamos demostrar nada, porque lo que somos lo ganamos por gracia. Eso dice la última frase, ¿no? Entonces, se pone en manos de Dios, seguro de ser sostenidos y dirigidos por su gracia, la gracia de Dios. Esa gracia que es eterna, que es inefable y que a todos nos bendice. Bien, hasta aquí voy a dejar la clase, hermanos, porque después voy a, en la siguiente sesión, voy a plantear algunos aspectos de enseñanza bíblica que nos van a colocar a nosotros en esta reflexión de la espiritualidad desde abajo. Tocaremos algunas parábolas que me parecen sumamente importantes y que a veces uno no le da la importancia de vida a esas parábolas porque son muy cortitas, son re pequeñitas esas parábolas. Y no sabemos que tienen que ver con una verdad profunda de la espiritualidad desde abajo. Hablaremos acerca de cómo Jesús vive la espiritualidad desde abajo, ¿no? Como el Emanuel de Dios. Y estaremos hablando de algunas metáforas muy importantes y muy interesantes en relación al establo, ¿no? O al nacimiento de Jesús, el lugar donde nació el Señor Jesús, y también en relación al bautismo. Estaremos tocando algunas analogías, ¿no? Que nos permitirán, y parábolas, insisto, que nos permitirán profundizar mucho más con el tema de la espiritualidad desde abajo. Hoy planteé en esta segunda hora de la clase algunos ejemplos bíblicos, principalmente me centré en dos, en Pedro y en Pablo, ¿no? Baluartes, y cómo ellos terminan diciendo algo maravilloso, ¿no? Pablo le había dicho al Señor, Señor, 3 veces le he rogado al Señor que quite este aguijón que tengo en mí. El aguijón al cual me referí, que muchos comentaristas establecen, es su enfermedad, que era algunos dicen que era migraña, algunos dicen, la mayoría de eruditos concuerdan que es una enfermedad que tenía que ver con ataques epilépticos, y la respuesta de Dios fue no, no. Porque una espiritualidad desde abajo, hermanos, va a aceptar siempre un no de Dios y lo va a aceptar con gozo. La espiritualidad desde arriba no va a aceptar un no por respuesta, porque uno va a decir, pero ¿por qué me decís que no si yo me porté bien? Si yo he hecho todo lo correcto para que vos me digas que sí. Ahora resulta, yo estoy haciendo todo lo que vos me decís, estoy haciendo todos los mandamientos que vos decís que yo tengo que hacer, y cuando te pido algo me decís que no. Claro, ¿por qué? Porque uno entra al terreno de juego con las condecoraciones por delante. Y la espiritualidad desde abajo, hermanos, va a aceptar siempre un no de Dios. Y Pablo lo aceptó. Dios le dijo no, y las 3 veces le dijo que no. O sea, si una vez duele que Dios te diga que no, pues ya 3 veces que Dios te diga que no duele un montón. Duele un montón. O sea, quebranta la vida de cualquier persona. O sea, uno dice, no, no, no. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Algo estoy haciendo mal? No, no estás haciendo nada mal. No estás haciendo nada mal, porque no lo estás obteniendo por tus méritos, es la gracia de Cristo. Lo único que estás haciendo es aceptando, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo, 3 veces el Señor me ha dicho que no, él solo ha dicho, bástate mi gracia, bástate, es suficiente, no necesitas más. Y una espiritualidad, hermanos, que navega en los mares de la relación con Dios desde nuestra fragilidad, desde nuestra condición, uno dice, Señor, tú eres Dios y siempre serás Dios. Eres soberano. Tú eres el dueño y Señor de mi vida. Hágase conforme tu voluntad, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más débil soy, más fuerte me hago. Esto, hermanos, es fundamental para entender nuestra búsqueda de Dios y desde qué piso, desde qué lugar lo estamos buscando. ¿Ok? Bueno, tengo 3 minutitos, hermanos, antes de terminar la clase para escuchar alguna reacción de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
en relación a esto. Si tengo que explicar otra vez, no tengo ningún problema, con todo gusto lo puedo hacer, ¿no? Permiso, pastor. Adelante, Miguel. Sí, bueno, en esta historia de Pablo, por ejemplo, precisamente cuando Pablo le dice a Dios que le quite ese aguijón en la carne, bueno, le pide, pero no sucede. Bueno, muchos de nosotros tenemos algo semejante, ¿no? A mí de pronto también me pasó algo, o sea, también una enfermedad, ¿no es cierto? Que también le pedí a Dios y bueno, hasta el momento Dios está en silencio, ¿no es cierto? No me ha dado la respuesta que yo esperaba. Quizás ya me la dio, pero no me dio las que yo esperaba. Entonces, bueno, o sea, ¿seguirá la vida así? O esperar que algún día Dios responda de la manera que uno quiere, pero de pronto creo que me siento de alguna manera identificado en esta situación con el apóstol Pablo diciendo, bueno, me gustaría, quiero, necesito Uh-huh. que me ayudes con esto. Pero bueno, Dios dice que no, o que no es el momento, o que no, o que quizás nunca será el momento. Y bueno, de pronto también bienvenido sea porque tengo que convivir con eso y seguramente que a través de eso Dios quiere enseñarme y bueno, me siento identificado precisamente con esta parte, ¿no es cierto? Uh-huh. Gracias, Miguel. Me hace recordar, hermanos, a algo que aprendí en mi vida, en mi búsqueda de Dios. En mi búsqueda de Dios, algo he aprendido. Y lo que he aprendido de Dios es que Dios nunca te deja sin respuesta. O sea, Dios siempre responde, siempre, siempre. A veces Dios te va a decir que sí. Te va a decir, sí, sí, dale, metele para adelante y lo recibís y bueno, está lindo, ¿no es cierto? A veces te va a decir, espera un poco, todavía no es el tiempo. Yo sé cuándo, en qué momento tengo mis planes. Y a veces Dios te va a decir no. Esta también es una respuesta de Dios. Y cuando uno entiende eso, hermanos, uno vive en libertad, uno vive en eso, ¿no? Que no te encadena, que no te hace eso. Miren, yo soy diabético y soy hipertenso. Tengo 13 años de enfermedad, ¿no? ¿Saben cuántas veces le he pedido al Señor que me alivie? Un montón de veces. Y, y yo charlo a veces con Dios, porque mis charlas son a veces como cuando charlo con ustedes, a veces bromeo con Él. Y le digo, a ver Dios, sí, está bien, tenés razón, tenés razón. Eh, yo te estoy pidiendo que me sanes, ¿no? Que me sanes, que me quites la enfermedad. Pero la verdad es que, como dice mi esposa, no hago mucho por hacer, ¿no? No tengo que comer torta y me como 2 porciones de torta. No tengo que comer mucha mandioca y yo no puedo vivir un asado sin mandioca. No puedo comer esto y como eso. Entonces, a veces, hermanos, ¿no? Uno le echa la culpa a Dios de las cosas que nos pasan cuando nosotros somos los responsables de que esas cosas pasen, ¿no? No es Dios, no es Dios, somos nosotros quienes lo provocamos, pero siempre le culpamos a Dios y le decimos, Dios, vos tenés que estar a mi antojo, o sea, a mi criterio, ¿no? Entonces, cuando uno hace esa búsqueda con el Señor, yo no dejo de pedirle a Dios que me sane o al menos que me mantenga estable y Dios me dice, pero bueno, hace tu parte, hijo mío, hace tu parte, o sea, toma tu medicamento, haz ejercicio, mismo que no hago, y come bien, ¿no? Pero por el otro lado, hermanos, por el otro lado, uno aprende a vivir bajo la suficiencia de la gracia del Señor, ¿no? Uno aprende eso. Entonces, yo soy libre de eso, hermanos. Yo no tengo atadura de sentimiento de decir, bueno, Dios, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas? No, no. Yo lo único que le pido al Señor es que me dé el tiempo suficiente para cumplir el propósito que tiene en mí. Solo eso le pido al Señor. Dame el tiempo suficiente para cumplir la misión que tú tienes en mi vida
Y cuando sea el momento en que me digas, Abraham, es hora de hacer bolsos y ir al descanso, que vaya yo contento y satisfecho de ir con el deber cumplido, con la obra hecha, ¿no? Y sobre todo feliz de haber disfrutado a mi familia, a mi esposa, a mis alumnos, que espero tener tiempo de reprobar alguno de ellos, pero es esa plenitud, es esa, viste, eso que te da una libertad maravillosa que a veces uno no puede describir. Bueno, gracias, Miguel. Creo que muchos nos sentimos identificados con Pablo. Muy bien, hermanos. Bueno, No entendí mucho el tema de hacer los bolsos, eso. ¿A dónde piensan llevar los bolsos? yo no voy tan lejos, hermanos, porque ustedes no se dan cuenta, pero yo cuando miro así, veo para allá, yo veo el cementerio, porque el cementerio está bien enfrentito de mi casa. Ay, ay, ay. Yo lo que veo es una paz impresionante. Que bueno, alguien me hizo una cargada y me pusieron la casa frente al cementerio. Entonces, los bolsos que voy a hacer van a ser muy livianos porque es cruzando la calle donde me van a poner nomás. Bueno, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes. No cerramos esta charla porque en la siguiente clase vamos a abrir otra charla voy a cerrar este punto de la espiritualidad desde abajo para abrir una nueva vertiente que para mí es apasionante, hermano. Perdónenme, pero yo a veces me apasiono, a veces no sé, yo a veces digo, tengo que calmarme, no puedo, no, a veces no me da para calmarme, pero hay una sección que a mí me apasiona mucho en la clase de espiritualidad que tiene que ver con la teología de los padres del desierto. Así es que, bueno, ya estaremos abordando mucho esa sección. Así es que, hermanos, muchas gracias por su atención. Deseo que Dios los bendiga y que pasen una linda tarde.